La primera vez que la vi, supe en el fondo de mi corazón que había encontrado la casa de mis sueños. El terreno era una construcción impresionante que parecía haber sido diseñada especialmente para nosotros. Lo que más llamó mi atención fue el jardín. No solo era grande, era un verdadero paraíso. El pasto verde y bien cuidado se extendía por todo el lugar. Incluso había un par de árboles y arbustos que proporcionaban sombra y un refugio natural para los pájaros y colibríes que tanto le encantaban a mi mujer. Había espacio más que suficiente para que los niños y nuestro perro jugaran a gusto. Podía verlos a todos, riendo y jugando bajo el sol, disfrutando de la libertad y el espacio que este jardín ofrecía. Y para los momentos de tranquilidad, podía imaginar a mi esposa Sol y a mí sentados en cómodas sillas de jardín, conversando bajo la sombra de uno de los árboles, disfrutando de una buena bebida. Pero no todo era el exterior. El interior de la casa también tenía su propio encanto. La cocina en particular era increíble. Los armarios de las habitaciones tenían un hermoso color a madera, que le daban un toque de calidez y confort. Mi esposa había quedado completamente encantada desde el primer día en que la vio. Nuestros hijos eran aún pequeños. Una niña llamada Victoria de tan solo 6 años y un niño de apenas 1 año, llamado Santiago. Ambos eran el reflejo perfecto de nosotros. Victoria y Santiago tenían los ojos de su madre, unos ojos tan hermosos que brillaban con alegría y curiosidad. Sus cabellos, sin embargo, eran negros como los míos, una herencia familiar que se había transmitido de generación en generación. Podía verlos creciendo en esta casa, creciendo y sintiendo esa casa como su hogar. El agente inmobiliario nos guió por cada rincón de la casa, diciéndonos cada detalle de su diseño y funcionalidad. Nos dio una descripción tan vívida que nos hacía querer vivir en ella de inmediato. Después de incontables años de esfuerzo y dedicación en nuestros trabajos, por fin habíamos alcanzado la posición financiera que nos permitía darnos el lujo de adquirir una casa propia. Mi esposa y yo nos veíamos mutuamente cada vez que la gente nos presentaba una nueva habitación. La acogedora sala de estar, las impecables paredes recién pintadas y los numerosos detalles que evidenciaban el cuidado y la calidad de la construcción. Ambos estábamos enamorados de aquel hogar, y cuando nos compartió el precio, quedamos totalmente impresionados. Era absolutamente increíble. No podíamos creer que el precio fuera tan accesible considerando las dimensiones y el estado de la casa. Inicialmente pensé que el costo sería muy elevado, pero afortunadamente no fue así. Por lo tanto, sin pensarlo 2 veces, decidimos aceptar el trato y utilizamos nuestros ahorros de años para poder adquirirla. Durante 10 años habíamos vivido con mis padres, compartiendo su casa mientras nos esforzábamos por alcanzar nuestra meta. Ya era el momento adecuado para emprender un nuevo capítulo en nuestras vidas y tener nuestro propio hogar. Además, ellos necesitaban su propio espacio. Nosotros simplemente éramos un estorbo ahí. Esa misma semana nos dedicamos a completar y organizar todos los trámites, asegurándonos de que todo estuviera en orden. A la semana siguiente, llenos de emoción, comenzamos con el proceso de mudanza, guardando nuestras pertenencias y transportándolas a nuestro nuevo hogar. Cuando por fin llegamos a la nueva casa, ya estaba todo ahí. Disfrutamos un rato del jardín, cenamos y nos instalamos en nuestras nuevas habitaciones. Pero recuerdo que sentía un malestar, algo era muy raro. A pesar de la felicidad que sentía por estar ahí, había una emoción que nublaba todo y era miedo. No se escuchaba ningún ruido raro, los muebles de madera no rechinaban y tampoco se veía algún ente paranormal. Era solo miedo sin explicación, como si algo estuviera en el aire. Pero pensé que era mi imaginación, a lo mejor estaba muy nervioso por vivir en un nuevo lugar, así que intenté descansar y dejé de pensar en eso. Al día siguiente todo iba normal. Yo había ido a trabajar por la mañana y al regresar a las 4 de la tarde aproximadamente, pasé tiempo con mi familia. Mi hija Victoria estaba entusiasmada con su nueva habitación, ya que en casa de mi madre teníamos que dormir todos en un solo cuarto. Ya por la noche mi hija Victoria entró a la casa, ya que venía del jardín y traía algo en su mano. Le pregunté con curiosidad qué era lo que traía. Ella corrió felizmente a enseñarme y era una marioneta. Tenía el pelo corto y negro, como si alguien se lo hubiera cortado con algunas tijeras, además de que su piel era completamente blanca. Vestía con algo parecido a una túnica de color rojo. Los hilos que la controlaban sobresalían de su cuerpo y eran negros. Se me hizo bastante raro que mi hija tuviera esa marioneta entre sus manos. Además estaba toda sucia y se veía bastante vieja.
Le pregunté a Victoria que dónde la había encontrado, y ella me miró sin borrar su sonrisa y me dijo que nuestro perro la había encontrado escarbando en el jardín. Le dije que lo mejor era que la devolviéramos a su lugar, porque podría enfermarse jugando con cosas tan sucias, pero ella dijo que no, que solamente la teníamos que lavar y quedaría como nueva. Luego me recosté a un lado de mi esposa y le conté lo que había pasado. Le pregunté que si Victoria no le había mostrado su nueva adquisición, y me dijo que sí, que de hecho le había ayudado a lavarla. La miré con cara de reprobación y le dije que no podía quedarse con esa marioneta, y estaba muy sucia y la había encontrado enterrada, así que si quería una marioneta se la iba a comprar, pero no quería que tuviera la que había encontrado en el jardín. Mi esposa encogió los hombros y arrulló a Santiago cantándole una canción de cuna. Ya cuando se durmió lo dejó en su sitio, no sin antes darle un beso en la frente. Esa noche fue complicada porque Santiago se despertó alrededor de las 12 de la noche. Comenzó a llorar sin parar hasta que llegaron las 5 de la mañana. Tanto para mi esposa Sol y para mí era algo que carecía de sentido, ya que jamás había hecho algo así. Incluso pensamos que tal vez se sentía mal, por eso no dejaba de llorar, pero pese a que tenía 1 año de edad, aún le costaba hablar. Además, Tyler, nuestro perro, también se la pasó aullando y llorando toda la noche. No sabíamos qué estaba pasando, así que al amanecer llevamos a Santiago al doctor y nos dijo que estaba en perfecto estado. Pero lo raro fue que en cuanto lo sacamos de la casa, dejó de llorar, pero cuando volvimos, el llanto brotó de sus ojos nuevamente. No entendíamos lo que sucedía, pero después de un rato por el cansancio, se quedó profundamente dormido. Saliendo del trabajo aproveché a comprarle a Victoria una nueva muñeca. Elegí la que a mi parecer era la más bonita. La envolví en papel fantasía y al llegar a la casa, se la di con mucha emoción. En ese momento Victoria llevaba consigo a la marioneta. Esa muñeca me parecía horrible, pero cuando vio la hermosa muñeca nueva, simplemente soltó a la marioneta vieja. Victoria ni volteó a ver a su marioneta tirada en el suelo, solo abrazó a su nueva muñeca con todas sus fuerzas y subió a su cuarto. La verdad yo me sentía muy contenta de que a mi hija le hubiera gustado su nueva muñeca. Después de eso le pregunté a mi esposa por el estado del niño y me dijo que estaba mejor. Pero mientras que él dormía, ella se puso a lavar un poco de ropa, y después de eso, escuchó como un golpe en el cuarto del niño. Luego comenzó a llorar, como si estuviera asustado, y fue cuando en ese momento mi esposa fue a toda velocidad para encontrarse la sorpresa de que no había nada. Santiago seguía durmiendo, pero eso sí, una pequeña marca de una mano estaba sobre el brazo de mi hijo. En cuanto me dijo eso, fui a ver a Santiago, y efectivamente, tenía la marca de una mano diminuta. Me sorprendí muchísimo y mi esposa y yo comenzamos a cuestionarnos qué pudo haber sido. Pero sin hallar respuestas, decidimos mejor no dejarlo ni un solo minuto solo, para cerciorarnos de que todo estuviera bien. Dejé un rato a mi esposa con Santiago, y fui a la habitación de Victoria para preguntarle sobre su día en la escuela. Primero toqué la puerta y hubo silencio total del otro lado. Luego volví a tocar la puerta, esta vez susurrando su nombre, pero nada. Así que decidí abrirla para asegurarme de que estaba bien, y cuando entré, la vi sentada en el piso, con un pequeño mantel en el mismo, una tetera y unas tacitas de té de juguete. Frente a ella estaba la marioneta. Era una escena algo siniestra. Cuando entré parecía que ni me había escuchado y ni me había visto entrar, puesto que estaba en una especie de trance. Toqué su cabeza para después saludarla con un hola, y al verme sonrió y me dijo que le alegraba que hubiera llegado. La abracé y le pregunté qué estaba haciendo. Ella me dijo que estaba jugando con Itzel y señaló a la marioneta. Me quedé pensando por unos segundos y le pregunté dónde estaba la muñeca nueva. Victoria señaló a un rincón de su cuarto. Fui hacia allá y vi a lo que antes había sido una hermosa muñeca. Ahora parecía ser una muñeca tenebrosa. Al ver esa escena volteé a ver a mi hija, quien parecía avergonzada, y le pedí una explicación. Me dijo que lo sentía, pero es que Itzel, su bonita marioneta, le había dicho que no quería esa muñeca ahí, y que fue la misma Itzel, la marioneta, la que había cortado a la muñeca con sus propias manos. No dije nada más y simplemente me salí de su cuarto. Llegué con mi esposa y le dije que por qué no había guardado bien las tijeras y por qué no vigilaba bien a Victoria, ya que pudo haber sucedido un accidente. Los niños no tenían por qué jugar con las tijeras. Mi esposa me miró extrañada y me dijo que las tijeras estaban bien resguardadas. Chequé cuidadosamente y era verdad. Las tijeras estaban en su sitio, pues mi esposa siempre traía las llaves consigo.
No había ningún otro objeto que hubiera podido tomar para cortar a la muñeca. Incluso los cuchillos estaban demasiado altos. No alcanzaba ni subiéndose a un banco. Algo raro estaba sucediendo. Mi hija decía cosas muy raras, mi hijo se la pasaba llorando, y hasta nuestra mascota Tyler parecía no estar a gusto ahí. Pensé que era por el cambio de casa, al cual no se acostumbraban todavía, pero era demasiado. La verdad, siempre he creído en apariciones fantasmales. Mi abuelo había sido brujo reconocido, y siempre me decía que esas cosas sí existían, y que debíamos cuidarnos mucho. Aunque nunca me sucedió algo a mí, siempre le creía a mi abuelo, porque había demostrado ser un hombre sabio. Lo primero que pensé fue en esa horrible marioneta. Seguramente esa cosa tenía algo dentro, pues también mi abuelo contaba que los demonios buscaban muchas veces poseer juguetes u objetos pequeños para llegar fácilmente a las almas más desprotegidas, en este caso, la de mis niños. No sabía qué era en realidad, y a lo mejor me estaba equivocando, y por eso le dije a mi esposa lo que estaba pensando en ese momento. Ella me dijo que podría ser cierto, aunque yo sé que en el fondo no me creyó del todo, pero decidí seguir mi instinto. Por la noche, cuando Victoria dormía, entré a su habitación y tomé a la horrible marioneta. Me encargué de enterrarla nuevamente en el jardín, y cuando terminé, podría jurar que la tierra que cubría. Después de eso me fui a dormir, y esa noche justamente Santiago no lloró, durmió tranquilo, y hasta Tyler parecía estar más a gusto. Ya a la mañana siguiente la casa se sentía un ambiente diferente, como si todo estuviera en paz, y por eso me fui tranquilo al trabajo. Sabía que tenía razón, que todo lo que había pasado era gracias a esa espantosa muñeca. Pero claro, mi hija no tardó mucho en preguntar por su marioneta, y mi esposa sospechaba que había sido yo quien se la había quitado. Mi hija se molestó mucho durante unos días, pero poco a poco se le fue olvidando. Pasó el tiempo y parecía que todo iba a fluir nuevamente, pero lo peor estaba por comenzar. Las pesadillas estaban entrando a mi mente. Mi esposa y yo no las pasábamos peleando. Era desgastante, pues todos los días discutíamos, hasta por las cosas más tontas. Mi hija Victoria también se comportaba diferente. Era muy berrinchuda y grosera. Y ni hablar del pequeño Santiago, quien dejaba de llorar solo para dormir y comer. Hasta Tyler se había vuelto agresivo. Cuando lo sacábamos a pasear, le ladraba a la gente. No sabía qué estaba pasando. Se suponía que el problema era la marioneta, pero ya no estaba más, y aún así estaban sucediendo todo este tipo de cosas. Hasta que una noche supe el porqué de todos estos eventos. Aquella vez había llegado muy tarde a la casa, y esa fue la razón de otra pelea en mi matrimonio. Comí y preferí salirme a distraer yendo al parque más cercano. Estar en esa casa era totalmente asfixiante. Después de unas horas regresé y cené, para después ponerme a ver un poco de televisión y jugar un rato con mis hijos. Alrededor de la 1 de la mañana, el pequeño Santiago comenzó a llorar. Le dimos un poco de leche tibia y justo en ese momento, el aullido de Tyler nos asustó. Un fuerte golpe se escuchó en la habitación de Victoria. A continuación, un grito de pánico. Mi esposa con Santiago en brazos y yo fuimos corriendo a ver qué sucedía, y al abrir la puerta nos encontramos con un escenario de terror. Yo me quedé en la entrada del cuarto, viendo estupefacto cómo la marioneta que había enterrado días antes estaba ahí flotando en el aire, moviéndose al igual que los hilos, como si algo o alguien estuviera controlándolo. Mi hija estaba viendo lo que estaba pasando, temblaba del miedo. Le dije que se saliera de ahí rápido y me obedeció. Cuando ella salió de la habitación, la marioneta cayó al piso. Recordaba que en su cara no había expresión cuando mi hija me la enseñó por primera vez, y esa noche en su rostro estaba dibujada una expresión diabólica. La tomé con todo el miedo del mundo, recorriendo todo mi ser, y en ese momento recordé lo que decía mi abuelo. Las cosas malditas se queman para que se vayan al infierno para siempre. Y eso fue lo que hice. Tomé un encendedor y llevé la muñeca al patio, y ahí fue donde la quemé. Cuando comenzó a incendiarse se escucharon unos gritos espantosos. Me estremecieron todo el cuerpo. Era alguien o algo gritando de dolor y de mucho coraje. Luego dejé los restos en el contenedor de basura y fui a ver a mi familia, quienes estaban llorando espantados. Los abracé a todos y cuando Victoria estaba más tranquila, pregunté cómo es que había llegado esa marioneta de nuevo a su cuarto. Ella me dijo que la noche siguiente a la que desapareció, algo tocó su puerta y cuando abrió, vio a la marioneta afuera y se metió a su cuarto.
Por la madrugada me dijo que la había despertado y que le dijo que no nos dijera nada, porque si lo hacía nos iba a hacer daño a todos y se quedaría sin padres. Todas las noches la atormentaba, pero que esa noche Itzel, como la llamaba mi hija, se había enojado con ella y comenzó a levitar. Por eso gritó hasta que llegamos nosotros. La marioneta llevaba días en la casa e intuí que por esa razón todo iba en declive. No podía ser posible que esto nos estuviera sucediendo. Era la casa de nuestros sueños y todo se estaba viniendo abajo. No estábamos seguros ahí y debíamos hacer algo rápido. Así que mi esposa y yo contratamos a un chamán para que fuera a hacer una limpia a la casa. Nos dijo que era algo complicado, puesto que a pesar de haber quemado a la marioneta, el espíritu que estaba dentro de ella seguía en la casa. Aunque hizo muchas limpias, no sirvió de nada, pues nadie estaba tranquilo. Las noches eran pesadas, los niños no podían dormir y hasta Tyler seguía aullando y llorando. Así que la única solución que encontramos fue poner la casa en venta y regresar por un tiempo con mis padres. Fue una dura decisión porque nos había costado mucho llegar hasta ahí, pero era la mejor decisión para todos. No podíamos seguir viviendo donde un espíritu nos acechaba. Afortunadamente la tranquilidad de nuevo estaba con nosotros. Mis hijos y mi esposa ya estaban mucho más tranquilos, hasta mi querido perro. Mi pequeña Victoria había vuelto a ser la niña dulce de siempre. Claro que pensé en los nuevos compradores, pero no podíamos perder el dinero que habíamos ahorrado durante tantos años, así que en un acto egoísta, después de varios meses, la vendimos a una familia. Meses después pudimos comprar otra casa donde vivimos actualmente, y donde todo va de maravilla. Pero hace unos días la incertidumbre me acechó, pues el padre de la familia, quien había comprado la antigua casa, me llamó para decirme que su hijo había desenterrado una marioneta y que si de casualidad no era de mi hija. Esas palabras resumbaron en mis oídos y le dije que no tenía idea, pero que le recomendaba que mejor la tirara, pues luego esas cosas antiguas traen infecciones, y me dijo que eso haría. No podía creer que la marioneta estuviera de nuevo ahí, si yo mismo me había deshecho de ella.